nuestra dieta diariamente. ¿Ya? Entonces los hidratos de carbono son macromoléculas, y estas macromoléculas, cuando después de digerirse, generalmente nosotros consumimos hidratos de carbono complejos, ¿ya? Y luego de digerirse y absorberse, deben ser una de las moléculas que más energía nos aporta, ¿ya? No por la cantidad, en realidad, las macromoléculas que nosotros consumimos diariamente, que también denominamos nosotros macronutrientes, son hidratos de carbono, lípidos, proteínas. En realidad, los lípidos es quien nos aporta más energía o más calorías. Por cada gramo de lípido que nosotros consumimos nos genera 9 a 9.4 kilocalorías. Y en cambio los hidratos de carbono y las proteínas solo generan 4. Pero en proporción a la cantidad que nosotros consumimos diariamente de hidratos de carbono, pues es mayor, ¿no? Poco a poco habría que ir modificando esto y ver una manera en que se reduzca la cantidad de energía de hidratos de carbono que nosotros aportamos. Al ser seres quimiotróficos, nosotros, entonces necesitamos energía química para que esa energía química ayude a que nuestras células funcionen adecuadamente. ¿Dónde está el problema? En los horarios que nosotros consumimos hidratos de carbono, en las cantidades abundantes y en los hidratos de carbono muy refinados que nosotros consumimos. O sea, sí son buenos nutrientes, sí son buenos nutrientes o son buenas moléculas energéticas, pero bueno, el problema radica en que no lo sabemos nosotros ni combinar o tampoco lo sabemos distribuir en los horarios en el día. Si necesitamos energía, es una forma de energía rápida que nosotros tenemos al consumir hidratos de carbono, pero deberíamos dejar los hidratos de carbono, por ejemplo, por la noche. Ya vamos a hacer un ejemplito antes de seguir avanzando. ¿Qué comemos? Habiliten sus cámaras, por favor. ¿Qué comemos nosotros en el día, durante el día? Para que hagamos una muestra nada más de lo que les estoy diciendo, que nuestra alimentación se basa en el consumo de hidratos de carbono. Ya. A ver, habiliten su cámara, por favor. Vamos, jóvenes y señoritas, quiero que participen. Levanten la mano. A ver. Nadie. Doctora. No me aparece. Tecito, doctora. Estamos con la cámara activada, doctora. Sí, doctora. Ok, ok. Ahora sí, ahora sí. Ya, yo dije, ¿qué será? A ver, Cervantes, Pardo, Daniel, Lovera. Después está Keila, me parece. Ruth, usted salió premiada. Ruth, dígame, normalmente, ¿cuál es su comida habitual de todos los días? Empecemos por la mañana, tarde y cena. Digamos que su comida está distribuida en 3 veces al día. Bueno, doctora, el desayuno es pan. Pan. Con café, con leche, con té, con alguna cosa así. ¿Con qué endulza el pan? Con el azúcar. El té, el café con azúcar. Con azúcar, bueno, en mi caso estoy empezando a usar stevia, ¿no? Pero ya. Es con azúcar por lo general. Ya, por lo general. ¿Y el pan lo acompaña con algo más? Puede ser mantequilla, mermelada, alguna cosa así. Ya. Ya. ¿Almuerzo? No puede faltar el arroz. Ya. En el plato no falta el arroz. ¿Con qué más acompaña ese plato?
Puede ser con algún tipo de guiso y ensalada. Ajá, pero en el plato, ¿qué más va aparte del arroz? A veces va yuca, plátano, ¿qué más o no? No, bueno, en la casa por el asunto que tenemos mis padres que son diabéticos o comemos, si comemos arroz ya no podemos comer, digamos, yuca o papa frita y cosas así, digamos, tenemos que... Antes del diagnóstico del papá y Antes la del mamá. diagnóstico, sí comíamos, digamos, se mezclaba tal vez con yuca, con plátano frito, con alguna otra cosa más, ¿no? Pero desde hace ya bastante tiempo que comemos así, o si es solamente es arroz o es solamente de repente yuca y así sucesivamente se varía. Ya, ¿y la cena? Por lo general aquí en casa se toma un té o un vaso con leche y bueno, con pan otra vez. Ya. Eso. A ver, Lovera, sin mentir, lo que es el día a día. Por ejemplo, hoy día desayuné pan con huevo, café con leche. ¿Ya? ¿Azúcar? No, stevia. Stevia, ¿ya? ¿Almuerzo? El almuerzo, a ver, ayer fue pollo. ¿Pollo qué? ¿Frito? En la cena ¿Al horno? también pollo. ¿Y con qué acompaña el pollo? Con arroz, papas fritas y a veces plátano. Ya. A ver, veamos de los dos compañeros. ¿En qué se basa la dieta? En hidratos de carbono. ¿No ves? El pan, almidón. Arroz, almidón. Papa, almidón. En los otros, en otros casos, y bueno, siguiendo con la dieta de los compañeros, te dijo Lovera, plátano, arroz, papa frita. Almidón, almidón, almidón. Seguimos con almidón. ¿No ves? Y si nos podemos a pensar en los platos típicos de las regiones, un plato típico en el Beni siempre tiene plátano, o sea, frito como chipilo, o tiene yuca frita o yuca, o a ver, ¿ves a usted qué es del Beni? La harina de yuca, ¿qué le llaman? Que veo que nunca le falta si es simple o fuerte. Almidón, le dicen almidón directamente. Ah, no, otra cosa. La pasoca. Si ese es de plátano verde, creo. Habla de la yuca farofa. seca, Doctora. le dicen chive a la yuca seca. Eso, el chivé. Sigue siendo yuca, almidón. Y después veo que lo acompañan con arroz. O sea, seguimos con almidón. Nos vamos al occidente de nuestro, y es más, al valle mesotérmico. El plátano así típico viene igual arroz, o pueden ponerle camote, papa nunca falta, mote nunca falta, pero seguimos con hidratos de carbono. Se dan cuenta que nuestra dieta, y nos vamos para el lado de La Paz, y Cochabamba igual, ¿no? Papa, mote, pochoclo o fideo, y en otros lados lo acompañan arroz, fideo, papa, si no hay papa es chuño, si no es oca, y seguimos. ¿Se dan cuenta cuántos hidratos de carbono comemos en un solo plato, por lo general? Y empezamos desde la mañanita comiendo hidratos de carbono, ya sea como pan, como cuñapé, empanada de arroz, empanada de maíz. Si no han desayunado, yo creo que ya deben estar con hambre. Empanada de maíz, pero todo, o a veces un buen pedazo de pastel o empanada, no sé, pues de queso, empanada de carne, salteña, etcétera. Pero todo, nuestra dieta se basa en hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no son malos, pero el exceso, si nosotros consumimos en grandes cantidades los hidratos de carbono y no gastamos esa energía,
los hidratos de carbono no se acumulan como tal. O sea, hay una reserva, una cantidad no tan grande de reserva de hidratos de carbono en forma de glucógeno. Nosotros consumimos en forma de almidón, la mayoría, no todo, la mayoría de todos los que hemos hablado, la mayoría son hidratos de carbono complejos, el almidón, pero no en nuestro organismo no se acumula, se digiere, se absorbe y pasa a la célula, y en el músculo y en el hígado se almacena en forma de glucógeno. Pero esa reserva dura entre 12 a 24 horas nada más, después tiene que removerse. ¿Qué pasa si comemos demasiada cantidad? Entonces, estos hidratos de carbono, como tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, son la base para formar lípidos. Entonces, hidratos de carbono que nosotros consumamos en exceso no se va a almacenar como tal, sino más bien se va a almacenar en forma de grasa. Y esa grasa tiende a ser ácidos grasos saturados que me formarán otras moléculas un poquito más grandecitas, que son los triacilgliceroles, que nosotros conocemos como triglicéridos, que es nuestra grasa sólida, que puede ir a acumularse ya sea a nivel de nuestras vísceras, y eso es lo malo, o también en nuestro tejido celular subcutáneo. Entonces, hay que consumir hidratos de carbono, pero hay que hacerlos con moderación. ¿Ok? Y ver en qué horario. Nuestras hormonas, que son las que ayudan en el metabolismo de los hidratos de carbono, pues no trabajan de noche. Entonces, lo ideal sería de que nosotros consumamos un poquito menos o la cantidad de energía que nosotros necesitamos en el día. Y esto es variable, depende mucho de cada individuo. Entonces, una dieta, cuando a veces nosotros no queremos hacer una dieta y ponemos la dieta de moda, no nos sirve a todos. Y no hay una dieta real que le funcione a todo el mundo. Y sí nos ayuda, nos puede ayudar a bajar de peso en una determinada etapa, pero después volvemos a nuestros hábitos cotidianos y caemos y tenemos un efecto rebote que podemos inclusive ganar más peso del que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer para que realmente nos funcione y esto sea a largo plazo? ¿Qué dicen ustedes? Hay dieta de la luna, que dieta no sé qué tanto. Hacer un cambio, hacer que la dieta sea, para empezar, deba ser saludable, tenga las cantidades necesarias y que sea un cambio paulatino para que no se sienta. Y un cambio en el estilo de alimentación que nosotros vamos a tener. O sea, cambiar realmente y que esto sea, como dice su compañero, un hábito de siempre. Tratar de que esto sea, empecemos por consumir menor cantidad. El ayuno es romper la alimentación. Cuando nosotros ayunamos, ¿eh? Lo ideal sería que nuestra última comida sea temprano, no a altas horas de la noche. Por ejemplo, 7 de la noche, lo máximo. Máximo 8. Dejar que nuestro organismo esté un buen tiempo en ayuno, y el desayuno, el corte del ayuno, sea lo más nutritivo que se pueda. Si vamos a consumir algún carbohidrato, que sea un carbohidrato complejo, un carbohidrato que no se vaya a digerir totalmente, no se absorba totalmente y no nos genere gran cantidad de calorías, o que no sea un hidrato de carbono que nos haga subir demasiado el índice o demasiada cantidad de la insulina. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, un desayuno que tenga un aporte de proteínas. Si usted va a consumir frutas, por ejemplo, pues fruta sin agregarle ningún aditivo más, no azúcar, por ejemplo. El azúcar es un disacárido, o la sacarosa. Evitar el consumo exagerado. Y en nuestro almuerzo, entonces que nuestro desayuno sea lo que se le recomienda para, por ejemplo, para una persona que tiene diabetes, ¿no? Que le aporte de todo, pero no abundante, ¿no? Que tenga proteínas, que tenga lípidos, y los lípidos habría que escoger aquellos lípidos que no son, vamos a decir así, que no le aporte
gran cantidad de calorías y evitando estos lípidos que tienen cadenas muy largas y ácidos grasos saturados, evitando. Un poliinsaturado que tenga omega 3, por ejemplo, ¿no? Chía o el aceite de chía, el aceite de oliva, poca cantidad. La palta tiene aceite de oliva, por ejemplo, y es una forma muy buena de otorgarle al organismo ácidos grasos esenciales. Y las semillas, ¿no? Las semillas le denominan frutos secos, como por ejemplo las almendras, los pistachos, un poco las avellanas, pero el que tiene formita de las nuez, etcétera, ¿no? Entonces, un desayuno, cambiar, modificar un poquito, que nos aporte de todo, y si vamos a consumir pues pan, prefiramos un pan negro que nos aporte también fibra, que la fibra está constituida por celulosa, la celulosa no se digiere. Si bien está formada igual por hidratos de carbono, por glucosa, por la unión de moléculas de glucosa, pero la posición en la unión de la glucosa es una posición que nosotros no tenemos una enzima capaz de separar esa glucosa, y solo se digiere, solo se absorben los hidratos de carbono simple. Mientras vamos avanzando, cuando vamos avanzando les voy a explicar bien, ¿ya? Doctora, una preguntita. Entonces, dígame. Como estábamos hablando ahorita de dieta, ahorita está de moda, obvio que cambiar el estilo de vida, pero para que ayude y sea más rápido el proceso, la metformina. La metformina, pero siempre y cuando se lo vaya a dar un endocrinólogo, porque hay que ver si realmente usted lo necesita o no, porque la metformina se utiliza como un normoglicemiante, ¿no es cierto? Entonces, no sé, las cosas de usarlas porque alguien me lo dijo, o se puso de moda, lo vi en TikTok, o lo vi en las redes, sí, en eso no hay que pecar. Y como le digo, cada organismo es diferente. Por ejemplo, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su genética, de acuerdo a su peso, de acuerdo a la actividad que usted realiza, no le va a venir cualquier dieta. O sea, es diferente, tendría que ser una para cada individuo, ¿no? Con el apoyo de un médico endocrinólogo y con el apoyo, obviamente, no sé si hoy, yo lo conozco como nutricionista, creo que hoy le han cambiado el nombre de dietistas y así otros nombres para los que estudian nutrición, ¿no es cierto? Entonces, apoyado por un nutricionista, pues viene bien de la mano. Pero así arriesgarse a hacer cualquier cosa, uno por su cuenta, porque lo ve en el internet, como les digo, no para todo. Y si bien le puede funcionar un determinado tiempo, usted vuelva a su estilo de vida que tiene siempre, va a cambiar y va a tener el efecto rebote y va a usted aumentar más de peso. Ahora, si bien usted, bueno, yo no soy quien para decirle no haga tal dieta o no, pero las recomendaciones están en que uno tiene que buscar un profesional que sepa y que le pueda analizar el tipo de estructura que usted tiene, qué le va mejor a usted. Pero no hay una dieta mágica. Sí, doctora, porque veía a un tío mío que es justamente encargado de alimentación y dice que hasta por la actividad física que haces también tu dieta puede cambiar. Por 1000 factores va a cambiar tu dieta, la dieta adecuada para cada uno. Por eso les decía, no es nomás hacer una dieta, pues se puso de moda, yo hago esta dieta, se puso de moda. Ustedes que son jóvenes, de seguro que ustedes van a bajar rápido, ¿no? Hagan lo que hagan, ustedes nada más, en una semana, 2 semanas pueden ver cambio. Cuando va pasando el tiempo, va pasando la edad, esto ya no va haciendo, porque el metabolismo se vuelve más lento, ¿no? No sé si han visto ustedes o se acuerdan cuando eran adolescentes, era diferente, comían mayor cantidad, ¿no? Y no engordaban 1 gramo, ahora ya de a poquito va sintiéndolo, ¿no es cierto? Peor cuando uno pasa, o mujeres que pasamos, bueno, ya las mujeres pasan los 30 años de edad, peor, 40, ni qué se diga, ¿no?
como a veces uno suele decir, ¿no? Hasta el agua engorda, y estoy mintiendo, ¿no? Porque el agua no engorda, no aporta calorías, entonces no aporta energía, no aporta calorías, no va a engordar, pero es un decir, uno va a tener que ir reduciendo las cantidades de alimentos. Sin privarnos de nada, yo, ¿no? Lo que veo es, sin que usted se prive de nada, consumiendo menor cantidad de lo que usted consume, y así como está haciendo Ábalos Flores Michael, tomando por lo menos unos 2 litros de agua en el día, ¿no? Y combinando los alimentos, pues nos va mejor. Evitando los hidratos de carbono muy refinados, evitando, nos podemos dar un gusto alguna vez, ¿no? Pero no para todos los días, como que las empanadas fritas, como el pollo frito, la papa frita, el plátano frito, qué sé yo, ¿no? Entonces, podemos cambiar. Y evitando los hidratos de carbono, pues por la noche, ¿no? Entonces, combinar mejor nuestro desayuno. En nuestro almuerzo, nuestro platito tendría que ser la mitad del plato de ensalada, y cuando decimos ensalada es una mezcla de verduras. Mejor si estas verduras vienen verdes. Si es una combinación de verdes, podemos, y de todos los colores mejor, ¿no? Que vengan colores morados, verdes, rojos, naranja, ¿entienden, no? Y de la otra mitad que quede del plato, pues como el puñito de nuestra mano, si cerramos nuestra mano, un puñito así, que sea nuestra proteína. Y proteínas hay diversas, pueden ser de origen animal o vegetal, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer nuestras preparaciones con, por ejemplo, un buen alimento que otorga buena cantidad de proteínas es lenteja, la soya, hacer algún producto de la soya. La quinoa, si bien puede generarnos, nos otorga proteínas, pero mayor cantidad de carbohidratos, entonces podemos jugar con la quinoa que sea el aporte de hidrato de carbono, ¿no? Y vamos combinándolo. El garbanzo también tiene proteínas, y vamos, el pescado una vez a la semana sería ideal, la carne blanca, y bueno, y siempre con nuestras verduras, si hay vitaminas liposolubles que necesitarán un aceite o una grasa para que se puedan digerir o se puedan absorber mejor, entonces utilizar un aceite de oliva, un aceite de linaza, chía, o de coco también, aunque a veces le cambia un poquito el sabor, pero estos lípidos o estos ácidos grasos de cadena corta son muy buenos también. O un día, como decía el compañero, pues un pedazo de palta ahí que vaya a combinarle con nuestra verdurita, ¿ya? Entonces, y no más de un carbohidrato. Entonces usted consuma, así como decía Ruth, si hoy comemos arroz, pues no comemos papa, yuca, ni plátano, ni camote, ni nada. Camote es muy buena opción, aunque es dulce, pero es muy buena opción como hidrato de carbono para utilizar. Y en la noche, pues evitemos de consumir, uno, que no sea muy altas horas, y dos, evitemos los hidratos de carbono. Entonces puede ser una buena porción de ensalada y alguna proteína. Entonces, si vamos cambiando nuestra forma de alimentarnos, pues vamos a mantener un peso más adecuado y saludable durante nuestra vida. Ya no va a ser lo mismo tener un cuerpo a los 20 años que a los 50, por ejemplo, no es lo mismo nunca. Ya no vamos a pretender, pero podemos modificar un poquito nuestros hábitos y mejorar. Y bueno, evitar estar picando cada rato también, ¿no? Entonces, unas 3 buenas comidas y nos pueden dar la energía que necesitamos, y si a todo esto nosotros acompañamos con alguna actividad física, mejor. Porque a veces, aunque nosotros no notemos el cambio, cuando hacemos una actividad física, no notemos nuestro cambio externo, pero ya hay cambio interno. Ya puede ir mejorando los niveles de grasa visceral que había acumulada. Y aunque nosotros a veces no lo veamos, no tengamos la paciencia, va a haber un cambio, es un cambio.
va a haber un cambio. Entonces, siempre hay un tiempito, uno puede darse un tiempito para hacer alguna actividad física, la que usted guste. Por ahí le gusta bailar, por ahí le gusta trotar, correr, ir al gimnasio, hacer cardio, no sé, lo que le guste. Siempre hay tiempo si uno quiere. Y mientras la actividad física uno más joven la vaya adaptando a su vida, entonces va a ser mejor. Bueno, así como introducción, entonces, para que ustedes vean que en nuestra pirámide alimenticia nosotros seguimos ahí en que tenemos más o menos entre el 60, inclusive hasta más % de las energías acumuladas en el día, nos las otorgan los hidratos de carbono. ¿Ya? Porque si vemos así en nuestro plato, y acordémonos cada uno en casa, cómo viene nuestro desayuno, cómo está nuestro almuerzo y cómo está nuestra cena, nos podemos dar cuenta de que realmente es masivo nuestro consumo de hidratos de carbono, ¿no? ¿Sí o no? Y yo también, ¿no? Intento, no es tan fácil, pero hago el intento de por lo menos en la noche tratar de no consumir muchos hidratos de carbono, y desde hace mucho que ya no consumo azúcar para los refrescos, y evitar la soda, evitar los jugos que vienen ya procesados, coma la fruta, ¿no? Evitar los zumos de naranja que se hacen en lo posible, comer la fruta entera, ¿ya? Que le va a dar esa sensación de saciedad también, y hay hidratos de carbono ahí que no se van a digerir. Bueno, no sé si tienen alguna duda para que sigamos, porque recibamos la primera diapositiva. Doctora, Entonces, buenos días. Una consultita. Bueno. En cuanto a lo que usted hablaba acerca de evitar de comer, por ejemplo, en las noches, he escuchado también que comer fruta también no es bueno de noche. No, porque tiene hidratos de carbono. O sea, en vano es que nosotros digamos, no, yo como, si yo puedo decir, no, yo como bien, no como cena, pero me como mi full pan o 5 mandarinas, póngale que hoy están dulcísimas. Nada, las frutas deberíamos comerlas mejor en el día, antes de las 5 de la tarde. Mejor. La fruta. Y sí, nuestra mayoría, nuestros alimentos deberían ser ricos en verduras y frutas. Eso sí. Pero hay que ver el horario en que vamos a consumir, como yo le decía, ¿no? Entonces, fruta de noche no. A no ser que usted esté haciendo, a ver, usted sea un profesional del fisiculturismo y usted quiera ganar, no sé, mayor estructura, masa muscular, va a consumir gran cantidad de proteínas, pero necesita energía para que usted pueda alzar sus pesas y todo, ahí ya cambia. Pero la mayoría pues no somos fisiculturistas, y la mayoría no hacemos pues, ejercicio a competición, pues contamos 4 horas en el gimnasio, ¿no ves? Entonces, tendrá nomás que darnos un aporte, los hidratos de carbono no los podemos cortar de golpe. O sea, los extremos no son buenos también. O sea, no puedo decir yo ya no más, nunca más consumo hidratos de carbono, porque no es posible. Además, aunque muchos defienden, no sé si habrán escuchado de la dieta cetogénica, que lípidos y proteínas y nada más, pero no se puede, porque cierta cantidad de glucosa necesita el cerebro para funcionar. Y los glóbulos rojos necesitan, como no tienen mitocondria, igual necesitan glucosa. La única fuente de obtención de energía es vía la glucólisis. Entonces, por eso les digo, ningún extremo es bueno. Ni consumir grandes cantidades de carbohidratos, ni tampoco consumir nada, ¿no? O directamente que no le provea nada. Entonces, ver el horario que voy a consumir, que mejor sea antes de las 5 de la tarde, ¿sí? Y buscar esos hidratos de carbono que sean más complejos, que no se digieran totalmente. ¿Se entendió? Y ahorita vamos a ver cuáles son ellos. Ya, sigo. Si no hay más dudas, sigo avanzando. ¿Sí? ¿Quiere preguntar algo?
Doctorita, entonces la dieta sería según la actividad que cada persona realiza. Por ejemplo, si una persona es sedentaria, moderada, muy activa. Va a depender. Por eso hay muchos factores. Pero si yo quiero englobar algo para que nos podría funcionar para todos, que no debería ser así, ¿me entienden? ¿No? Debería ser de acuerdo a cada persona, no todo nos sienta a todos de la misma manera, pero si vamos a englobar para todo, a generalizar, un desayuno que tenga algún tipo de hidrato de carbono, mejor si es un hidrato de carbono complejo, o uno que no esté muy procesado. Por ejemplo, usted decide consumir fruta, ya está consumiendo hidrato de carbono, ¿me entiende? Alguna proteína que lo acompañe. Por ejemplo, quiere claras de huevo. Las yemas no son malas, pero el exceso también no es bueno. Alguna vez usted querrá, pues puede comerse hasta, no sé, 3 claras, una yema, o 2 huevos, verá cómo usted lo hace. O puede ser otro día que en vez de fruta sea avena, un poquito de avena, unos 30 gramos, si no, no grandes cantidades, ¿me entienden? ¿No? Si ponerle algo saludable, quizás un día un pedazo de palta, algunas semillas de estos frutos secos acompañados, o sea, ir modificando un poquito, no todo el tiempo pan, no todo el tiempo cuñapé, no todo el tiempo empanada, ¿se entendió? Cortar el ayuno que hemos tenido de noche, que es el desayuno, el corte, con alimentos más nutritivos que le aporten estructuras que el cuerpo necesita. ¿Me entendió? Sí le va a aportar glucosa al consumir fruta. Doctora, ¿y el yogur, el típico yogur pill o bioyogur? Hay que ver cuánto de... A ver, el yogur, ¿qué tiene? ¿Tiene leche? Probiótico. Tiene alguna, ajá, tiene algunas, sí, algunas cepas de hongos, de levadura. Usted podría consumir, puede inclusive consumirlo con alguna fruta, hasta que Cada se adapte. alimento, doctorita, cada alimento creo que en su etiqueta tiene su valor nutricional, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, cada persona pero hay tiene que que ver ver, ahí. ajá, hay que ver con qué están, qué conservantes tiene, además, ahí con qué lo están endulzando, ¿no? Y esas cosas. Lo más que uno trataría de hacer es aquellos que no sean, alimentos que no sean tan procesados, los que sean lo más natural que usted pueda. Alguna vez pues lo come, pero no siempre, ¿no? El yogur, si usted va a consumir o va a preferir algo, si usted puede, digamos, un yogur que sea estos tipos griegos, no sé si se han visto, de preferencia, si no tiene Sí, doctora. muchos componentes o natural, también puede ser, y usted ya le agregaría una fruta. De contra amargo. Es ácido, más no es amargo, pero Bueno, no tanto. Usted puede agregarle un tantito de stevia al fruta y qué sé yo, lo acomoda. Ahora si duele al no, pagarlo y duele al tragarlo. Entonces, ese yogur de pila es malo, doctora. Ese es más rico. no digo que, a ver, no es que sea malo cuando usted no lo consume todos los días y en hartas cantidades. No sé si me he dejado entender. Usted puede comer todo, pero no exagere al comer grandes cantidades. ¿Se entendió? Y evite en lo posible comer demasiadas cosas procesadas. No sé si me dejo entender. Ah, los Porque embutidos, ¿no? si uno se embutidos, habría que evitarlos, ¿no? Además, pues los embutidos son de todas esas sobras que hay, pues, ¿no? De eso lo hace. Para los amantes del chorizo. Lastimosamente. Pero alguna vez uno peca, pues, ¿no? Pero que no sea el pecar todos los días. No se prive tanto.
porque cuando uno se priva de todo, como que no le pilla sentido a la vida, ¿no ves? Pero no abusemos. Tratemos de comer lo más saludable que se pueda. Como le digo, Doctora. algún helado, alguna torta, alguna vez la comerá, porque sí, que nos gusta, porque son ricas, pues, ¿no? Pero no puedo hacer todos los días lo mismo, y todos los días así, ¿no? ¿Me entienden, no? Evitemos en lo posible, o sea, vamos cambiando la forma en que nosotros nos alimentemos. Pasa que si hablamos de alimentación, tendría que ser con cada uno de ustedes y ver qué les queda a cada uno, ver su tamaño, su peso, como les digo, no se puede generalizar. Pero si generalizamos, evitemos, por ejemplo, en vez de consumir un pan blanco, un día pues consuman un pan negro. Uno, pero, ¿no? No creer que porque es pan negro o pan integral, yo voy a comerme 2 por 1 del blanco. Estamos mal, ahí sí que estamos mal. Si un pan de unos 100 gramos de pan blanco, aproximadamente, o 50, perdón, nos provee unas 300 calorías, un pan del mismo tamaño, del mismo peso, en integral, o pan negro que se le llama, nos provee 250, o sea que no es gran diferencia. Es menor cantidad las calorías que nos va a aportar, pero tampoco es que nos aporte la mitad de lo que nos aportaba el pan blanco, ¿no? Entonces, a veces eso nosotros tendemos a hacer, ¿no? Creemos que por consumir un pan integral, pues ya podemos hacer el doble de lo que era el pan blanco. Eso tampoco. ¿Se entendió? Lo mismo con azúcar negra. Es lo mismo, exactamente, o miel. Igual la gente dice, yo estoy consumiendo La todo miel es brutal. y abusan de la miel, o sea, ¿me entienden, no? Es igual, la miel tiene Y las stevias igual creo, doctora, ¿no? Porque como usted hace las ratito stevias dice, si son, hay stevias de fructosa, igual. si la stevia es buena, realmente buena, tiene estebiócido y que son hidratos de carbono muy complejos, pero estos no se digieren. O la sucralosa también no se digiere, pero sí son muchísimo más dulces que el azúcar. Sí, Por eso porque vale una vez tener, le eché una cucharada de stevia a un jugo, doctora, y puta, malísimo salió. Pensé que era como el azúcar normal. no, no es así, no es así. Si la Y stevia se pone en gotita nomás, pues. sí, hay en polvo y hay también en gota, ¿no? Hay en polvo también, no solo en gota. Hay en polvo, ¿no? Pero, claro, se necesita menor cantidad, ¿ok? Bueno, si nos acostumbráramos pasa que ya estamos, pues nuestro paladar está acostumbrado al azúcar, al dulce, está acostumbrado a lo salado, pero si ustedes se dan cuenta ya la fruta, la verdura, ya vienen con un poco de sal, ya vienen con cloruro de sodio, ya vienen con azúcar, ya, entonces, pero bueno, intentar ir modificando de a poquito. Y como les decía, en el almuerzo cambiarnos, un hidrato de carbono nada más, que igual comamos, la mayoría de lo que comamos tiene almidón. El fideo, el arroz, la papa, la yuca, el plátano, el camote, la oca, bueno, quinoa, todo pues, ¿no? Todos tienen algo de almidón. Estamos comiendo lo mismo. Entonces, cambiemos. Hoy come fideo, coma un poquito, más no coma ya arroz, no coma papa, no coma yuca. ¿Se entendió, no? Un solo hidrato de carbono. Y en la noche, evítelo. No lo consuma. Ya lo consumió en la mañana, ya lo consumió en la tarde. Ya va a tener la cantidad de glucosa para que se almacene en forma de glucógeno para cuando su cuerpo lo requiera, porque igual cuando usted esté durmiendo va a necesitar energía. ¿Se entendió? O en los periodos que no comemos. Bueno, ya hemos hablado harto. Entonces, Doctora, los carbohidratos, sí, dígame. tengo una duda, doctora. Dígame. Mi desayuno de mí es un jugo digamos, de plátano con manzana y avena y 3 huevos. Eso es todos los días, no varía. Entonces, ¿Usted hace actividad física? de vez en cuando voy al gimnasio.
De vez en cuando. ¿Cuántos años tienes? 22. Ay, qué joven. Y ahí, Y después de un tiempo yo fui al doctor y me dijo que tenía el azúcar bajo y yo no entendía por qué. Yo tengo una duda, doctora. ¿Es el azúcar que comemos, es nos aumenta el azúcar? Decía, porque si yo le aumentaba azúcar a mi jugo era muy dulce. Y por eso no le ponía azúcar. No tampoco consumía pan. sí, pero a ver, el gualele no, ¿eh? O guineo o plátano, ya tiene azúcar. Eso no entendía por qué me salió, La, digamos. la avena tiene almidón. Vea usted, ahí les voy a pasar es que no lo tengo el libro en digital, lo tengo en físico, de todos los alimentos que ha hecho un español la investigación de todo lo que contiene los alimentos y las proporciones que tiene desde vitamina, carbohidratos, lípidos, todo. Y va a ver, la avena tiene carbohidratos y ese carbohidrato es almidón. Cuando el almidón se digiere en nuestro organismo, la digestión es por las enzimas y se separa, nos va a otorgar glucosa y la glucosa se absorbe y la glucosa es un carbohidrato. Entonces usted le está aportando. Ahora, habría que ver qué otra condición usted le está aportando en el día, le está aportando carbohidratos. Ahora, del desayuno, ¿usted almuerza y cena? Pregunto. Sí, doctora, normal como todas las personas, solo eso no entendía por qué me salió el azúcar abajo y yo decía ahí, no pensé que era por falta de azúcar. ¿Pero usted tiene alguna sintomatología? No, nada, doctora, solo así control nomás de rutina fui. Mire, ¿qué tal si le falló la técnica? Usted cuando fue y se tomó la muestra tuvo un ayuno de muchas horas más de las que se recomienda. Para que le hagan la prueba, usted tendría que estar en un ayuno entre 8, máximo 10 horas. ¿Qué tal si lo hicieron esperar en el laboratorio y en vez de 8 horas usted se tardó 12 hasta que le tomaron la prueba? Obviamente que va a cambiar. ¿Se entendió? Sí, entonces, del dato de laboratorio, joven, a ver, y para todos, que nos quede claro, quien nos manda es nuestra clínica. El dato de laboratorio suelto, solito, así solito, raras veces es importante. Porque sí puede haber unas enfermedades silentes, o sea que usted no tiene síntomas ni signos clínicos que todavía no se han manifestado, y puede haber cambios en el laboratorio. ¿Me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. pero en la mayoría de los casos, el laboratorio coadyuva al diagnóstico clínico. En la mayoría de los casos. Coadyuva, colabora, pero ¿quién es nuestro norte? La clínica. Un laboratorio suelto sin clínica no tiene mucho significado. Ahora, si usted hace demasiada actividad física o ese día, pero es que hay altísimas variables, ¿no? Por ahí ese día usted hizo un ayuno más prolongado, como les dije. Doctora, Dígame. el mismo caso tuvo solo para corroborar, una vecina que vive al frente de mi casa. Igual ella tenía el azúcar baja, pero una persona gordita con hipertensión y tiene incluso reumatismo. Y cada vez, o sea, le salía azúcar baja, y resulta que le hicieron un estudio profundo y eran los medicamentos que estaba tomando para el reumatismo que habían, o sea, la interacción que puede haber en algún medicamento hace que incluso los niveles de azúcar puedan bajar. Tal vez él está consumiendo algo o un medicamento habrá consumido, pero era el mismo caso que tenía mi vecina, doctora, y fue porque había acción con los medicamentos que ella consumía. Medicamentos. Ok. Sí. ¿Ven? O sea, por eso le digo, joven, sin clínica aparente, con un solo dato suelto, medio, como que no nos tiene. Ahora,
como decía el compañero, ¿qué tal si la paciente era diabética? Podría haberse dado el caso. Hay pacientes que tienen shock hipoglicémicos que bajan, ya sea porque exageran en la utilización de algún normoglicemiante o hipoglicemiante o los que se administran insulina, o sea, hay muchos factores, ¿ok? Pero siempre, primero la clínica y luego el laboratorio que vaya acompañado. ¿Está bien? Está bien, doctora. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, los hidratos de carbono también son denominados carbohidratos y están, se los va a encontrar en diversas fuentes, ¿ya? Por ejemplo, en los vegetales, a ver, ¿qué vegetales? Los que forman elementos fibrosos. Por ejemplo, la celulosa. Estos elementos fibrosos pueden ser las verduras, ¿ya? Las hortalizas, las legumbres, etc. En compuestos de reserva nutritiva o de reserva energética, como los tubérculos. A ver, ¿cuáles? La papa. La papa, la yuca, ¿no es cierto? Mote. Eso. En semillas, ¿no? En semillas como, o los cereales que nosotros conocemos, ¿eh? ¿Como cuáles? A ver. Maíz. Maíz, arroz. El trigo, del trigo se prepara el pan, el fideo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos contienen almidón. ¿Y la chía qué sería? La chía contiene ácidos grasos esenciales, el omega 6, por ejemplo, el EPA y el DHA. Es una buena semilla. La chía, la linaza. Y tiene elementos fibrosos. Todos esos son carbohidratos, ¿no? Porque salen de la tierra, ¿no, doctora? Nada más que serían diferentes tipos de carbohidratos. Todos estos que estamos viendo ahorita. Sí, sí, ajá. Sí. Por ejemplo, la celulosa no se digiere. Entonces, forma parte de nuestra, si nosotros lo consumimos, nos va a generar ese bolo alimenticio, va a hacer que como acumulan agua, la celulosa, por ejemplo, capta agua, va a formar un bolo alimenticio de mejor tránsito a nivel del intestino, pero no se digiere. Si no se digiere, no se absorbe, no genera calorías, pero no da esa sensación de saciedad. ¿Me dejo entender? Sí, sí, se entiende. Ya, entonces la celulosa es un hidrato de carbono, es un polisacárido, un homopolisacárido porque está constituido. Una molécula de celulosa tiene unas 10.000 moléculas de glucosa, pero en unión que la enzima no viene a separarlo, unión beta 1,4 entre glucosa, no hay una enzima que separe, entonces no se digiere. En cambio el almidón sí. Entonces, doctora, ¿no proporciona energía? No, la celulosa no. Ahora, el pan integral tiene harina blanca y harina negra. La harina negra son como unas chalitas, ¿han visto, no? Pero no se puede hacer pura chalita. Se hace con harina blanca. ¿Se entendió? La harina blanca tiene almidón. ¿Y la chalita qué tiene? Celulosa. Fibrocelulosa. Celulosa, ok. El almidón se digiere. La celulosa, no. Si no se digiere, no se absorbe. Si no se absorbe, no genera calorías. Pero difícilmente nosotros vamos a consumir pura celulosa. A no ser que nos comamos un tallo de laro, eso no. O sea, en un alimento hay combinación de hartas cosas. A ver, les voy a dar un ejemplo. Me dan 2 minutitos, voy a traer ese texto para que vean un brócoli. ¿Qué tiene? ¿Se los dicto? ¿Les parece?
Sí, Para que doctora. sea Sí, más doctora. interesante. Espérenme un ratito. Ya, ok, ahora, mire, 100 gramos de brócoli, ya la composición de comestible. 100 gramos aporta 28 calorías en total, 100 gramos. De eso, proteínas tiene 2.98 gramos. Hidratos de carbono 2.24. Mire, tiene más carbohidratos, tiene más proteína. Un poquito más de proteína, ¿no? Estamos hablando del brócoli. Fibra tiene 3 gramos. Si digo fibra, es celulosa. Tiene vitamina A, 154 microgramos. Vitamina B2, 0,065 miligramos. Vitamina B3, 0,119 miligramos. Niacina, 1.12 miligramos. Vitamina B6, 0,159 miligramos. Folato, 71 microgramos. No tiene vitamina B12 porque eso está en las carnes. Vitamina C, 93.2 miligramos. Vitamina E, 1.66 miligramos. Calcio, 48 miligramos. Fósforo, 66 miligramos. Magnesio, 25 miligramos. Hierro, 880 miligramos. Potasio, 325 miligramos. Buena fuente de potasio. Zinc, 0,400 miligramos. Grasa total, 0,350 gramos, grasa saturada 0,054, muy poquita, no tiene colesterol, y sodio 27 miligramos. Ahora, de las cantidades necesarias en el día, que aquí lo marca en este librito, lo marca con resaltador, de vitamina C, por ejemplo, le aporta prácticamente el 100% de las cantidades recomendadas en el día. Y si comparamos, fíjense, sí nos va a proveer hidratos de carbono, pero menor cantidad, inclusive que de proteína. Entonces, todo está en escoger qué alimentos. Entonces, el brócoli yo lo podría poner en mi dieta. ¿Qué dicen ustedes? Con todo lo que les dije. Sí, doctora. Sí, sí, doctora, Armaría estaría una bien. ensalada. Muy buena Una fuente ensalada de colores. Eso, ensaladas de colores. Así. Que tenga todos los colores del arco iris, si es posible. Y ahora, para que nosotros digamos ensalada, tiene que ser 4 tipos diferentes, entre vegetales, pueden ser pueden ser hortalizas, pueden ser legumbres, etc. Ojo, no, las legumbres sí tienen hidratos de carbono, más. Entonces aquí bien podría mezclar usted un brócoli con tomate, podría hacer algo de espinaca, puede ser acelga, no sé. Zanahoria. Zanahoria un poquito, o pimentón también. El pimentón es muy buena fuente de vitamina C también. ¿Okay? Y es más, de ahí empezaron a estudiar la vitamina C, la composición del pimentón. Bueno, para que vean. Entonces, lo que decía fibra, y fibra tiene más cantidad que hidrato de carbono, inclusive. Doctorita, ¿cuál es el nombre de ese libro para buscarlo tal vez? El poder medicinal de los alimentos. Doctora, una pregunta. ¿Cambió de diapositiva donde decía introducción o sigue en la misma? Sigo en la misma. Pensé que no me salía a mí.
2 diapositivas toda la mañana. Ya. Ah, Ok, listo. Doctora, Y ¿cuál era de, el poder? Disculpe, el poder perdón, medicinal. perdón, ¿Cuál era el nombre? el nombre del texto, Sí, doctora. el poder medicinal de los alimentos. Doctora, ¿y quién es el autor Gracias. para que lo busquemos? Es el doctor Jorge Pamplona Roger. Ya. Ahora, entre los frutos, por ejemplo, puede ser algunos frutos que vengan muy dulces, van a tener glucosa y fructosa. Por ejemplo, la miel tiene fructosa. Frutos muy dulces pueden tener glucosa y otros frutos pueden tener sacarosa. Por ejemplo, miel de caña, ¿no? La caña tiene sacarosa. Les comentaré que la zanahoria también tiene sacarosa. La remolacha tiene sacarosa, pero tiene otros componentes que son buenos. Pero no podría estar exagerando, porque tiene sacarosa. En otros países, aquí en nuestro país obtenemos la caña de azúcar nosotros de la caña, ¿no? Pero en otros países lo obtienen de la zanahoria y de la remolacha, comercializándola a nivel industrial. Entonces, eso sí puedo consumirlo, porque además la zanahoria es una muy buena fuente de vitamina A, ¿ya? Pero no tendría, si tengo algún tipo de problema, por ejemplo, diabetes, no podría consumir grandes cantidades de zanahoria. ¿Me dejo entender, no ves? No es que sea mala, pero si yo quiero reducir la cantidad de carbohidratos, no puedo exagerar. En otras palabras, coma de todo, coma poco y sepa en qué horarios comer. No sé si me dejé entender. Este sería el resumen de prácticamente, ¿no? De todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Ok. En resumen, pero hay que, si a alguien a usted le pregunta, pues usted tendrá que ya darle más nociones. No le va a decir cuando vaya a su consulta, usted tiene que comer bien. Y le dice, ¿cómo, doctor? Y usted, o doctora, y usted le va a decir, coma como un pajarito. No le dijo nada, ¿no ve? Entonces usted tenga toda la información que usted pueda y pues hablar con el ejemplo también, ¿no? No le voy a decir a mi paciente, oiga, usted deje de fumar y yo, estoy con 2 cajetillas al día, ¿eh? O usted tiene que estar bien y yo tengo pues unos 50 kilos de más, ¿no? Entonces, hay nomás que enseñar y si uno va a dar consejo, que sea con el ejemplo. No queda de otro. ¿Ok? Bueno. Listo, sigamos. Miren, hay varios, ¿no? El azúcar de mesa, por ejemplo, tiene sacarosa, la miel tiene fructosa. La leche, estamos obviando los componentes proteicos, ¿no? La caseína, estamos hablando solamente de hidratos de carbono. Por ejemplo, la leche tiene un disacárido que es la lactosa, y la lactosa tiene galactosa y también tiene glucosa, ¿ya? Entonces, ya así como simple, galactosa. El maíz tiene manosa, la manzana glucosa, las frutas bien dulces, ¿ya? Y entre los hidratos de carbonos complejos, la alcachofa tiene inulina. La inulina es una estructura que está formada solo por fructosa. El brócoli tiene refinosa, pero también tiene otros hidratos de carbono, como almidón un poco. Los plátanos tienen oligofructosa. Las patatas, almidones, el sésamo mucílago. Y la manzana también, aparte de glucosa, puede tener pectina, otros hidratos de carbono complejo. Y de lo que les decía, ¿no? Preferible todos aquellos, si vamos a consumir cereales, ¿no? Que sean los que tienen esa chalita, los que tienen su cascarita, ¿no? Del trigo, por ejemplo, hay trigos que tienen su chalita, esos que se muelen, ya para formar puede ser un fideo integral, algunos lo mezclan un poco con quinoa también, la avena,
el arroz integral, garbanzo, lenteja, etc. Bueno, ahora, también vienen los hidratos de carbono pueden encontrarse en tejido animal, y en tejido animal forman complejas estructuras o se encuentran disueltos en humores orgánicos. Por ejemplo, aunque nosotros no lo estemos continuamente nombrando, pero igual hay hidratos de carbono que forman parte de nuestra membrana celular, así como, si bien nuestra membrana celular tiene una bicapa lipídica que está constituida por fosfolípidos principalmente, pero igual tiene proteínas integrales de membrana, tiene proteínas intrínsecas y extrínsecas, y a su vez puede tener cierta cantidad de hidratos de carbono que forman parte de esa estructura, porque hay glucolípidos, entonces azúcares unidos a los lípidos, o puede haber también galactosa como hidrato de carbono. Ya. Ahora, disueltos en humores orgánicos, nuestro tejido conectivo, a ver, vamos a repasar un poquito, está constituido por fibras, ¿no es cierto? Células, los fibroblastos. ¿Ok? Tiene otras estructuras, por ejemplo, ¿no? Las fibras elásticas, el colágeno, fibras reticulares, pero hay una matriz extracelular, ¿no es cierto? Esa matriz extracelular, ese fluido, ¿qué contiene? A ver, recuerden. Recordemos. ¿Lo han visto el año pasado? El peptidoglucano. Eso, ¿no? Los glucosaminoglucanos. Esos glucosaminoglucanos están constituidos por hidratos de carbono complejos. Como por ejemplo, ¿quiénes? A ver, ¿quiénes son los glucosaminoglucanos? ¿Qué nombre reciben? Y tienen una función. Ácido hialurónico, condroitin sulfato, heparatán sulfato, queratán sulfato, dermatán sulfato. O sea, ¿ahora se acuerdan? Sí, eran los que componían en su mayoría el tejido conjuntivo. Exactamente. ¿Y qué habían sido? Hidratos de carbono complejo. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿por qué es importante estudiar los hidratos de carbono? Que nosotros tenemos que saber que son los principales proveedores de energía. Es una energía que se puede utilizar rápidamente. No tendría que ser la única fuente de obtención de energía, ¿me entienden? Pero sí nos proveen energía. Necesita nuestro cerebro glucosa. Necesita nuestros eritrocitos glucosa. Cuando nosotros hacemos una actividad física intensa, necesitan nuestros tejidos utilizar una energía rápida. Entonces va a depender también de nuestra actividad que nosotros realicemos, pero sí va a necesitar el cerebro, dos cosas importantes necesita para poder funcionar adecuadamente. ¿Cuáles son esas dos? Oxígeno y glucosa. Es oxígeno y glucosa. ¿Ok? Bueno, muchos hidratos de carbono son intermediarios en nuestro metabolismo y además, ya esto desde el punto de vista ya clínico, pueden producir alteraciones en el metabolismo. Por ejemplo, una enfermedad muy importante que nosotros lo vemos continuamente y bueno, va aumentando su prevalencia, principalmente en países del occidente y bueno, está aumentando también en América Latina, es la diabetes mellitus, ¿no? Que se produce por un mal metabolismo de los hidratos de carbono, ya sea porque el organismo tiene resistencia a la insulina o porque no, con el tiempo no se produce las cantidades adecuadas o directamente no se produce insulina. Después vamos a ver a detalle, ya más. Hay otras enfermedades que es del acúmulo de la galactosa en sangre, y esto se conoce como galactosemia,
o inclusive hay enfermedades cuando no se almacena de forma adecuada el glucógeno, o porque le falta ramificación, porque se ramifica mucho, o algo, y eso se llama glucogenosis. O enfermedades más simples como la intolerancia a la lactosa, ¿no? Pacientes que no van a producir cantidades adecuadas de lactasa. Lactasa es la enzima que separa este disacárido lactosa. Y entonces tiende a acumularse la lactosa en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, a ver, una persona que consuma leche entera, una leche entera que la compre en bolsa y consuma leche, ¿ya? Y no produzca la cantidad adecuada de lactasa, que es el azúcar, entonces, ¿qué sucede con la lactosa? La lactosa se acumula, dijimos que si no hay lactasa, no separa, no rompe ese enlace glicosídico beta 1,4 entre galactosa y glucosa. Entonces, como no lo separa, la lactosa en los disacáridos se acumula. Es una macromolécula y además es un azúcar. ¿Qué dicen ustedes? Si es azúcar, ¿se fermenta o no se fermenta? ¿Tenemos bacterias nosotros en nuestro intestino? Sí, la fermentan, sí, es justamente por eso que produce los gases, ¿no? En las personas con intolerancia. Es gases, pero además produce diarrea. Si hay mucha lactosa y no se ha digerido, entonces también cambia y le produce una diarrea osmótica. Cambia, aumenta la osmolaridad en el intestino, además que se fermenta, y si se fermenta, si es un hidrato de carbono, ese almidón, ese aldehído que tiene, lo cambia a un alcohol más, y produce, ya es una estructura diferente, produce irritación a nivel del intestino, sale más agua. Entonces, ¿qué tiene el paciente con intolerancia a la lactosa? Miren todo lo que les he ido diciendo. Produce irritación, después tener dolor. ¿Qué más? Diarrea. Acumula agua, diarrea y flatulencia. Flatulencias. Entonces, así es lo que hay que estudiar. No memoria. ¿Está bien? Bueno. Treoita. Bueno. Entonces, ahora por definición podemos decir que los hidratos de carbono son, les dije, ¿no? Biomoléculas formadas básicamente por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos 3 elementos forman parte de la estructura de los hidratos de carbono, por eso ahí su nombre, ¿no? Hidratos de carbono. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Además, en estos hidratos de carbono tenemos el carbono, siempre va a haber un carbono unido al oxígeno a través de un enlace doble. ¿Ya? Este vendría a ser el grupo carbonilo. ¿La acetona? Y dependiendo Ajá. Ahora, este de acá lo podemos tener y vamos a ver, dependiendo si además, si solo tiene esto, solo el grupo carbonilo, son cetonas. Pero si además tiene carbono, oxígeno, ¿no? Doble enlace y un hidrógeno, es aldehído. Entonces vamos a diferenciar 2 tipos de hidratos de carbono, ¿ya? Los que tienen el grupo funcional aldehído y los que tienen el grupo funcional cetona. Mire, el carbonilo, carbono, oxígeno, fíjense aquí, pero tiene hidrógeno más, entonces este es aldehído. El carbono puede tener 2 enlaces, fíjense, simple y un doble enlace, ¿no ven? Ahora, si este fuera simple, puede tener 4 enlaces simples, hasta 4, ahí se satura. Pero acá tiene enlace simple con el hidrógeno. Esta es la cadena, puede ser, cambia, ¿no? Esta cadena hidrocarbonada, ser diferente, pero va a tener el grupo funcional aldehído. Este es el carbonilo. Aldehído sería enlace doble, el carbono con el oxígeno, enlace doble, y un enlace simple con el hidrógeno. Y aquí en el grupo cetónico solo tiene el enlace doble, el carbonilo nada.
Entonces van a haber hidratos de carbono que son, que tienen el grupo funcional aldehído, lo vamos a denominar aldosas, y los que tienen grupo funcional cetónico lo vamos a denominar cetosas. ¿Ya? Además de presentar estos grupos funcionales, algunos aldehídos, otros cetonas o grupo cetónico. Los que tienen grupo funcional aldehído, ¿qué se denominan? Aldosas. Y los que tienen grupo funcional cetónico se denominan Cetosas. cetosas. Pero además de presentar esto, tienen varios grupos alcohólicos o alcoholes. Esto de acá. Que es el oxidrilo. Entonces, varios polialcoholes. Entonces, podríamos decir que los hidratos de carbono pueden definirse como polihidroxialdehídos, polihidroxialdehídos o polihidroxicetón. Mejor les muestro. Acá, un ratito y vuelvo otra vez. Miren, aldehído, oxidrilo, oxidrilo, aldehído, oxidrilo, 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 aldehído, oxidrilo, oxidrilo, oxidrilo. Polihidroxi, ¿qué sería? Aldehído. Sí, polihidroxi, aldehído. Y la de acá, este es el cetón, doble enlace. Polihidroxicetona. Polihidroxicetón, por definición. ¿Ya? Y miren, cetosas y aldosas. Bueno. Ahora, por la complejidad de su molécula, de los hidratos de carbono, lo podemos clasificar en 4 grupos. Por la complejidad. Monosacáridos, cuando decimos monosacáridos, estos son los azúcares simples, lo más simple, los hidratos de carbono más simples. Independientemente tengan 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, pero tienen un solo grupo aldehído. ¿Se entendió? Simple. Los monosacáridos. Los disacáridos tienen 2 monosacáridos. 1 y 2 y están unidos. Uniones de tipo covalente. Se denominan uniones glicosídicas, pero son uniones covalentes, están compartiendo electrones. Después le vamos a mostrar cómo se unen, mediante qué se unen, ¿ya? Entonces, monosacáridos simples, disacáridos están constituidos por 2 monosacáridos. Oligosacáridos, hay 3 monosacáridos hasta 10. 3, 4, 5, hasta 10. Y polisacáridos, estructuras que tienen más de 10. Por ejemplo, una molécula de almidón, tiene más de 600.000 unidades de glucosa. Un polisacárido. Una estructura más compleja. Entonces, de nuevo, de acuerdo a la complejidad de la molécula, los clasificamos a los hidratos de carbono en 4 grupos. ¿Cuáles son? Vamos, participemos. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ya. Los monosacáridos son moléculas simples, de un solo grupo aldehído cetona. Ok, muy bien. ¿Y los disacáridos? Se componen de 2 monosacáridos. Exactamente, y así sucesivamente. Oligosacáridos de 3 hasta 10 y más de 10 los polisacáridos. ¿Quedó claro? Entonces ahí ahora vamos a estudiar unos por uno. Ahora, de estos monosacáridos, fíjense, ya, antes estas son sus propiedades más o menos fisicoquímicas, unas propiedades o características de los diferentes grupos de hidratos de carbono. Por ejemplo, un monosacárido tiene una sola unidad de o aldehído o cetona. Disacáridos 2, monosacáridos, oligosacáridos de 3 a 10 y polisacáridos más de 10.
¿ya? Y todos están unidos a través de uniones, ya sean lineales o ramificadas, pero están constituidos por monosacáridos. Los homopolisacáridos. Los heteropolisacáridos pueden tener inclusive unidades de disacáridos. Entre las propiedades, los monosacáridos son cristales de color blanco, son solubles en agua y son dulces. Ejemplo, la glucosa, la fructosa. La glucosa es una aldosa, tiene grupo funcional aldehído, la fructosa es una cetosa, grupo funcional cetona. Pero estos son dulces. Los disacáridos están constituidos por dos monosacáridos, también son cristales de color blanco, son solubles en agua y son dulces. Ejemplo, disacárido, sacarosa, lactosa. Sacarosa, el azúcar de la caña, nuestro azúcar de todos los días, jóvenes y señoritas, azúcar de mesa. Lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche. Esta está constituida por glucosa, fructosa, la lactosa por galactosa más glucosa, en unión betano 4. Los oligosacáridos también son cristales de color blanco, son solubles en agua, tienen algo de dulce, pero menos que los anteriores. Este es más dulce. Y si nos vamos a solito, la fructosa es más dulce que la glucosa. Ahora, los polisacáridos son no tienen forma de cristal, son compuestos amorfos. A temperatura ambiente son insolubles en agua. A ver, intente usted mezclar el almidón con el agua. ¿Se puede o no se puede? Póngale una cucharada de almidón al agua. ¿Se mezcla o no se mezcla? Un ratito. Y después usted lo deja y se decanta. Y otra vez el agua está en la superficie y el almidón queda abajo, decantado. Usted lo prueba el almidón y es rico, es insípido.